Buenos días, estudiantes, buenas tardes, buenas noches, según el horario que ustedes estén viendo este video. Nuevamente en una serie de videos también para este segundo semestre, específicamente para la asignatura de electivo. Vamos a explicar en este video específicamente algunos problemas que tienen que ver con la dinámica rotacional, que es la dinámica en la cual los cuerpos experimentan un movimiento rotacional, en el cual, ¿cierto? Eh, ya no es un movimiento rectilíneo, sino que ya es un movimiento circunferencial o bien rotacional. Específicamente, acá en la tabla que están viendo ustedes en la pantalla del dispositivo que ustedes estén utilizando, estamos viendo la inercia rotacional, que la inercia rotacional o momento de inercia es la capacidad que tienen, o la resistencia, mejor dicho, que tienen los cuerpos, las partículas, de cambiar ese estado de movimiento rotacional, así como el concepto de masa que se ve en niveles más abajo, es la resistencia a cambiar el estado de movimiento. La inercia rotacional es la resistencia, ¿verdad?, a cambiar este estado de movimiento rotatorio. Esta inercia o este momento de inercia depende de varios factores. Por ejemplo, depende de la forma geométrica que tenga. Específicamente acá en la tabla estamos viendo que depende de distintas formas geométricas. Depende de la ubicación donde se ubique el eje de rotación, porque estos cuerpos están rotando. Depende de la distribución de la masa. Por ejemplo, yo tengo un mesero, generalmente tiene que ver mucho con el centro de masa que vimos en videos anteriores. Y también tiene que ver, ¿verdad?, con la ubicación, ¿verdad?, de las partículas, generalmente. La forma geométrica, la distribución de la masa, la ubicación, ¿cierto?, de las masas, ¿verdad? Y el tema de la cantidad de masa también que van dependiendo, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos específicamente, ya hay muchas otras distribuciones, ¿verdad?, más, pero vamos a utilizar estas cuatro, ¿verdad? En la primera tenemos que eh, una varilla de largo L, ¿verdad?, donde el eje de rotación pasa por el centro, ¿verdad?, de la varilla, o sea, está rotando, por ejemplo, en torno más o menos al centro. En el segundo, rota la misma varilla, pero en torno a uno de a los dos extremos de esa varilla. En el tercer recuadro vemos un cilindro hueco, ¿cierto? Por ejemplo, como un rollo, ¿cierto?, ya de papel higiénico. Y en el último vemos una esfera maciza, por ejemplo, la Tierra o cualquier planeta es una esfera maciza. Entonces, respecto de eso, vamos a realizar tres problemas en este video y vamos a trabajar, ¿verdad?, con este momento de inercia o inercia rotacional. Entonces, esta es la tabla que tenemos que recordar. Ahí ustedes pueden ir retrocediendo en el video, ¿verdad?, para poder ir viendo algunas de las otras cosas que podemos ir trabajando. Entonces, acá tenemos el primer problema que vamos a trabajar, ¿cierto? Dice, tenemos una varilla, ¿verdad? Tenemos un determinado largo de esta varilla, tenemos una determinada masa de esta varilla, y nos están diciendo, si leemos bien el enunciado ahí, ustedes lo leen con un poco más de calma, pasa por uno de los extremos de la varilla. Entonces, si volvemos al principio, vemos a la tabla, vemos que la que pasa por uno de los extremos de la varilla es esta expresión, perdón, a ver, ahora sí, que sería esta expresión la que tenemos que utilizar, porque es la que pasa por uno de los extremos, como dice bien acá. Entonces, como pasa por uno de los extremos, esta es la expresión, perdón, que tendremos que utilizar. Por lo tanto, volvemos, ¿cierto?, a nuestro procedimiento. Ahí sí, perdón, volvemos a nuestro procedimiento, ¿verdad? Y vamos a utilizar esa expresión, ¿cierto? 1/3 de la masa por el largo al cuadrado. Entonces, tenemos el largo, tenemos la masa. Por lo tanto, vamos a tener que, en este caso, el largo, ¿cierto?, es 0,035. Si estuviese, por ejemplo, en centímetros, habría que pasarlo a metros utilizando el sistema internacional, ¿verdad? Y la masa en este caso está en kilogramos, no hay ningún problema, 0,145. Recuerden que todo esto se trabaja con el sistema internacional, a menos que el problema nos diga lo contrario, ¿verdad? Largo en metros, masa en kilogramos, como está ahí en el enunciado. Entonces, la expresión que tenemos que utilizar para calcular el momento de inercia en este caso sería 1/3, como vimos anteriormente en la tabla, multiplicado por la masa y por el largo de la varilla, pero el largo solamente está elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros acá reemplazamos, podemos colocar perfectamente el 3 abajo. Vamos aquí a tirar una línea para hacerlo más fácil. Vamos a tirar acá una línea horizontal. Y vamos a colocar la masa arriba, ¿cierto? 0,145, que es la masa.
La masa no se eleva al cuadrado. El que se eleva al cuadrado en este caso es el largo. Y el largo es 0,035. Obviamente ustedes con la calculadora lo van a poder hacer mucho más rápido porque es un cálculo relativamente sencillo, siempre trabajando con los 3 decimales que hemos trabajado anteriormente en los videos. Después de elevar al cuadrado, vamos acá a sacar nuestra calculadora, ¿verdad? Vamos a elevar eso al cuadrado, 0,035 al cuadrado, eso es 1,225 por 10 a la menos 3. Generalmente las calculadoras lo que hacen es cuando tienen más de 3, o sea, es el orden de la menos 3 en cuanto a los decimales, generalmente lo colocan, ¿cierto?, ya como noción científica, en ese caso. Así que vamos a revisar bien, ¿ya? Pero a veces hay algunas calculadoras que le colocan 0,0001 y así sucesivamente según corresponde, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a colocarlo como nos aparece en la calculadora. Y tenemos el dividido en 3. Entonces, hacemos la multiplicación del numerador, multiplicamos nuestro resultado por 0,145. Eso nos va a dar un resultado de 1,776. A multiplicarlo por un número más pequeño también va a ser obviamente más pequeño todavía. Por lo tanto, esto sale a menos 4. Y al dividirlo por un número más grande, claramente esto no va a ser más pequeño. Ahí no hay problema porque en ese caso, mientras menos inercia, ¿cierto?, menos va a poder cambiar su estado de movimiento rotacional. Una vez que hacemos esta división entre 3, esto nos da como resultado 5,92 por 10 a la menos 5. Vamos a revisar que esté bien el resultado. Sí, 5,92 por 10 a la menos 5 nos da a secas. Si fuera, obviamente, con todos los decimales en la parte de arriba, no habría ningún problema. ¿Cuál es la unidad del momento de inercia o de inercia rotacional? La inercia generalmente se mide en kilogramos multiplicado por metro al cuadrado. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el problema resuelto. ¿Por qué utilizamos, si volvemos atrás, por qué utilizamos esta expresión? ¿Por qué utilizamos esta? Porque nos están diciendo que pasa por uno de los extremos, como estoy señalando acá. ¿Cierto? Ahí está, bien señalado, ¿cierto? Ahí está, ¿verdad? Pasa por uno de los extremos, ¿cierto?, de la varilla. Es una varilla, así que podemos utilizar esa configuración para resolver el problema, ¿de acuerdo? Si fuera por el centro, en vez de un tercio sería un doceavo, pero la masa por el largo al cuadrado sería lo mismo y ustedes lo pueden comprobar, ¿verdad?, en la tabla que está al comienzo del video. Bien, vamos a pasar al siguiente problema. Vamos a bajar un poquito más acá. Y vamos a pasar al siguiente video. Si se pega un poco el video, ¿cierto?, es porque quizás un poco mi computador no está operando al 100%, pero la finalidad es que puedan seguir, ¿verdad?, el ejercicio, como lo estoy haciendo. Bien, acá tenemos un cilindro hueco, entonces ya pasamos a otra configuración distinta a la varilla. Nos están entregando la masa, que generalmente dentro de estos problemas nos tienen que entregar la masa, pero nos dicen que el radio interior es la tercera parte del radio exterior, o sea, nos tienen que dar uno de los dos radios, ya sea el interior o sea el exterior según corresponde. Y nos dicen que el radio exterior es 0,36. Ahora, cualquiera que yo lo coloque, porque si uno va a la expresión, ¿verdad?, que la expresión, ¿cierto?, es esta, vamos a colocarla inmediatamente, que es un medio de la masa por los R al cuadrado, y se suman, ¿cierto?, R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Cualquiera de los dos R que yo coloque da lo mismo. No hay una configuración para decir el R1 es el interior, el R2 es el exterior. No, porque al fin y al cabo es una suma y ambos están al cuadrado. Entonces, no va a influir en eso, ¿cierto?, de ninguna manera. Al fin y al cabo es una suma. Entonces, generalmente nosotros decimos que el R1, por una cosa de conveniencia, es el interior, y el R2 es el exterior, por una cosa de conveniencia. Dice que el R2 es 0,36 porque es el exterior, pero dice en el enunciado que el interior es la tercera parte, o sea, esto dividido por 3 sería 0,12, ¿verdad? Es la tercera parte.
¿ok? Y después dicen que la masa, ¿verdad? Es cero, ¿verdad? La masa es 12 kilogramos, ¿verdad? Recuerden que los R, como son radios, ¿cierto? Están medidos en metros. Entonces colocamos la masa, colocamos que la masa es 12, porque un cilindro, generalmente los cilindros tienen harta masa, y colocamos los dos R, ¿cierto? Acá como corresponda, ¿cierto? 0,12 elevado al cuadrado más 0,36 elevado al cuadrado. Vuelvo a repetir. Recordemos que cualquiera de los R que yo utilice da lo mismo. Puedo decir que el R1 es el exterior y el R2 es el interior. Da lo mismo. Como es una suma y están al cuadrado, no hay problema. Aquí también yo puedo dividir la masa con el 2 inmediatamente, ¿ok? Para hacer un poco más rápido el cálculo. De hecho, 12 dividido en 2 es 6. Y después simplemente hacer la suma de las dos potencias que estoy sacando ahí y después hacer la multiplicación. Es lo que vamos a hacer a continuación. 0,12 al cuadrado, esto es 0,0144. Vamos a colocarlo acá. 0,0144. Ahí sí. Y vamos a elevar el 0,36 al cuadrado. Eso nos da 0,1292. 0,1296, perdón. 96, sí, perdón, 96. Ahora sí. Correcto, sí, 0,1296. Entonces, después de eso, nuevamente hacemos la suma. En este caso tenemos el 6 todavía afuera multiplicando. Vamos a sumar los dos números, 0,0144 más 0,1296. Eso nos da 0,144. 0,144. Y eso lo vamos a multiplicar por el 6 que se encuentra afuera. Y ahí vamos a encontrar nuestra respuesta, que es 0,864. Obviamente la unidad nuevamente de la inercia es el kilogramo metro al cuadrado. Vamos a colocarlo acá, ¿cierto? Kilogramo metro al cuadrado. Eso tiene sentido porque por algo los R se elevan al cuadrado. Metro al cuadrado, ¿cierto? Es metro al cuadrado, por tanto, ahí tiene sentido. ¿Ok? Y el kilogramo de afuera también tiene sentido. Al dividirlo por 2 no cambia el kilogramo porque la unidad no cambia con los números. Entonces acá en este caso, volvemos a repetir, tenemos un cilindro hueco, la expresión, vamos a colocarla nuevamente en color, ¿cierto? Es esa expresión. Cualquier R que yo coloque da lo mismo, el R1 puede ser el interior o puede ser el exterior, pero hay que tener cuidado, ¿cierto?, de lo que me está diciendo, que el radio interior es la tercera parte del radio exterior, así que ojo con eso, ¿verdad? Ahí coloqué cuáles son los radios, ¿verdad? El interior, dije que era el R1, por tanto 0,12, porque es la tercera parte del R2, que es el exterior. Y la masa es 12, y después hacemos la operación correspondiente. Hacemos la división de la masa con el 2, los R los elevamos al cuadrado, sumamos el resultado de cada R al cuadrado y después lo multiplicamos con el número que se encuentra afuera. Bien, acá no hay una relación de que pasa por el centro, pasa por uno de los extremos, o sea, hay generalmente, pero por lo menos los problemas que yo les hago siempre pasa por el centro, ¿ok? Recuerden que el centro del sistema no necesariamente tiene que estar dentro de la misma figura, puede estar afuera. Tiene razón un poco con el centro de masa que vimos anteriormente. ¿Ok? Pasamos al último de los 3 problemas que vamos a ver el día de hoy en este videito, y tiene relación con una esfera. Generalmente los planetas son consideradas esferas macizas. Por ejemplo, nuestro planeta es una esfera maciza. En este caso, vamos a tener que, como es una esfera maciza, y vamos a tener que la Tierra rota en torno a un eje, que es el eje de rotación, que está inclinado 23,5 grados respecto de la horizontal, o sea, respecto de la vertical, ¿verdad? Vamos a tener que, se puede calcular la inercia rotacional de la Tierra. En este caso nos tienen que dar específicamente la masa, que está acá, que es 5,97 por 10 a la 24, que esa es generalmente la masa, ahora sí, perdón, que generalmente esa es la masa, ¿verdad?, de la Tierra, aproximadamente 6 por 10 a la 24, esa es la masa, y el radio, ¿cierto?, acá nos están colocando en metros, ¿verdad?, 6.371 por 10 al cubo, ese es el radio, pero en metros. Ya generalmente el radio sería
6.300 kilómetros aproximadamente. Eso más o menos lo que uno registra del Ecuador, ¿cierto?, hacia la Antártida. O sea, el polo sur o el polo norte según corresponde. Bien, entonces en este caso nosotros tenemos que ir a la expresión que vamos a utilizar, que es la siguiente. Como nos están diciendo que es una esfera maciza, la expresión que tenemos que utilizar es la última que aparecía en la tabla al principio del video. Ahora no nos están entregando el largo como el primer ejercicio, sino que nos están entregando el radio. Aquí cambia la configuración a 2/5, pero la masa también está presente porque tiene que estar presente la masa y una longitud. ¿Ok? Entonces, la masa en este caso es 5,97. Ahí vas a tener que utilizar una calculadora científica, ¿verdad? 5,97 por 10 a la 24, ya que estamos hablando de números un poquito más grandes. Y el radio, que está en metros perfectamente, es 6.371 por 10 al cubo, por 10 elevado a 3. Y ahí es simplemente reemplazar, resolver el R al cuadrado, multiplicarlo por la masa y después multiplicarlo por la potencia que está acá. Generalmente 2/5 es 0,4, así que uno también podría colocar 0,4 mr cuadrado. Es lo mismo. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer va a ser lo siguiente. Valiéndonos del primer problema, vamos a colocar el 2, vamos a multiplicarlo por la masa, 5,97 por 10 a la 24, ¿verdad? Vamos a colocar el R, ¿cierto? Que corresponde acá dentro de la expresión, vamos a colocarlo en un paréntesis, 6.371 por 10 elevado a 3, eso lo vamos a elevar al cuadrado, después vamos a hacer la multiplicación de los otros dos números y después vamos a dividir por 5. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer la primera parte de arriba. Vamos a hacer 6.371 al cubo, por 10 al cubo, perdón. Eso elevado al cuadrado, eso nos da 4,058 por 10 elevado a 13. Ok, vamos a colocar nuevamente los números de afuera. La idea es hacer un seguimiento, o sea, la idea que yo hago, ¿verdad?, en estos videos es hacerlo un poquito paso por paso, pero si uno quiere saltarse pasos para hacerlo un poco más rápido, ¿verdad?, uno perfectamente lo puede hacer. En ese sentido no hay ningún problema. Bien, vamos a utilizar 4,05 solamente, vamos a utilizar dos decimales en esta oportunidad, por 10 elevado a 13. Y abajo tenemos el 5. Multiplicamos los números de arriba, ¿verdad? Vamos a hacer rápidamente la multiplicación de los números de arriba. Esto nos da 4,83. 4,83 por 10 elevado a, les digo el tiro, 38. Y eso lo vamos a dividir entre 5 y nos va a dar el resultado de la inercia que estamos buscando. Y esto nos da 9,67 por 10 a la 37. Esa es la inercia rotacional que tiene nuestro planeta, aproximadamente. O sea, bastante alto. O sea, nuestro planeta es muy propicio a que pueda rotar, a que pueda siempre ir rotando constantemente. ¿Ok? Al fin y al cabo, esa es la característica que tienen todos los planetas que existen en el universo, incluyendo, por supuesto, el sistema solar. Entonces, en ese caso, pueden rotar perfectamente. Es un número bastante alto, claramente, pero ya nosotros no nos damos cuenta. De hecho, si la Tierra, por ejemplo, dejase de girar de un momento a otro, ¿verdad?, todos saldríamos disparados porque es por el movimiento circular que está ejerciendo, por esa rotación que está ejerciendo. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Nuevamente, la expresión que tendríamos que utilizar en este caso, ¿verdad?, es esta que estoy encerrando acá, porque es una esfera maciza, nos dice el enunciado. La Tierra es una esfera maciza, ¿ok? A veces hay algunos enunciados que dicen considera como una esfera maciza el siguiente cuerpo o cosas así. Entonces, bajo ese punto, si dice que ya es una esfera maciza, no hay ningún problema. Así que eso pues, chiquillos y chiquillas, espero que estén bien.
Espero que puedan dejar algún comentario, si tienen alguna duda, dejar algún like, ¿verdad? Compartir estos videos para que pueda llegar también a más gente. Y nos estamos viendo, ahora sí, disculpen, ahora sí. Y nos estamos viendo, ¿verdad? En un próximo video aquí en el canal de Mundo Física Chile. Y eso, nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.